El lenguaje de los símbolos. Estos son mensajes del maestro Chuan Lu, que fueron recibidos por el hermano Alonso González en el periodo de julio a noviembre del año de 1993. Introducción. Hermanos, Chuan Lu los saluda. Soy el portador de las enseñanzas de símbolos. Formo parte de los instructores del mundo y trabajo con ciertos grupos de ascendencia oriental. Hoy he sido invitado por parte de mi muy amado hermano Saint Germain para platicarles algo que deberán estudiar y profundizar en su significado, porque es el momento de que ejerciten su capacidad de abstracción. Inicio del universo y del hombre. Todo empieza en un punto, dijeron los sabios antiguos. Un punto que se hizo círculo, un círculo que se hizo punto. Y la línea que una vez partió hacia ningún punto, dio la vuelta y regresó hacia el punto de partida, formando un círculo que se hizo punto. Y una vez el punto se hizo hombre, y el hombre se hizo Dios. Y Dios se volvió a ser hombre, cerrando un círculo y convirtiéndose en punto. Y el hombre una vez caminó sin saber a dónde dirigirse, pero más tarde sus pasos dieron la vuelta y regresó convertido en niño, formando un punto que se hizo círculo y creciendo hasta convertirse en Dios. Nacimiento del hombre. En cierta ocasión Dios inventó a los hombres y los hizo puntos, y los hombres crecieron, convirtiéndose en niños, y sus pasos los llevaron hacia ningún lado, encontrándose perdidos en el espacio. Alguien dijo, demos la vuelta y regresemos hacia Dios. Y otros dijeron, eso sería retroceder, sigamos adelante. Los primeros formaron un círculo que se hizo punto, y los segundos llegaron al mismo punto, formando otro círculo. Al final se dieron cuenta que los dos círculos eran el mismo, y que ellos mismos nunca se habían separado. Formaron dos círculos que se hicieron punto, y los puntos se fundieron y crecieron hasta convertirse en círculo, formando a toda la creación. Nacimiento de la familia. Una vez el punto caminó a la derecha y formó a la mujer. Después regresó sobre sus pasos y caminó a la izquierda y formó al hombre. El punto regresó a su centro y sus dos brazos se cayeron. El hombre se unió a la mujer formando una sola línea y la línea creció y dio origen a otro punto, a un niño. Y el niño creció hasta convertirse en círculo y formó una familia. Y la familia creció a la izquierda y tuvo una hija. Creció a la derecha y tuvo un hijo. Después ellos se juntaron y formaron un árbol. Y el árbol creció hasta dar frutos. Y los frutos eran puntos. Y los puntos crecieron y se formaron círculos. Y los círculos formaron más puntos. Y al final, la creación no fue sino puntos y círculos fundidos en interminables cadenas que después se llamaron mundos y luego galaxias. Y cuando un punto creció y se convirtió en el círculo más grande de todos, pudo ver que las galaxias que ahora poblaban el universo no eran sino puntos formados de otros puntos, y que él mismo, el que observaba, el que englobaba a todos los puntos, no era sino otro punto. Mediten lo que acaban de escuchar y no lo razonen. Contéstenlo con los ojos del espíritu, y entonces lo abstracto se volverá concreto, y los círculos se volverán puntos, y ustedes mismos se volverán círculos.
Que la luz del sol los oriente en este nuevo entrenamiento. Es mi deseo. El número 7. Hermanos, yo soy Xuan Lu y me dedico a entrenar a los discípulos que, como ustedes, se encuentran en este nivel en Shambhala. El número 7 y el universo. Quiero pedirles su atención esotérica a los conceptos que ahora vamos a escuchar. 7 son las notas musicales, desde el Do hasta el Si. 7 son los rayos cósmicos en que fue creada la creación. 7 son los días que le tomó al Creador construir todo el universo. Y 7 son los chakras que el hombre mantiene encendidos cuando ha alcanzado su iluminación. 7 momentos importantes en la vida de un hombre: su nacimiento, cuando habla, cuando descubre el sexo, cuando se casa, cuando tiene su primer hijo, cuando decide su destino y cuando muere. El número 7 y las naciones. 7 son los momentos que una nación tiene y que determinan su éxito o fracaso en la historia de la humanidad. Cuando fue poblada por primera vez, cuando las razas se fundieron en su suelo, cuando se crearon las primeras sociedades, cuando estas sociedades se unieron a través de vías de comunicación, cuando este pueblo aprendió a gobernarse a sí mismo y cuando este pueblo descubre su misión ante el mundo. Y finalmente cuando este pueblo levanta sus ojos a Dios y exclama: misión cumplida. El número 7 y la humanidad. 7 han sido los momentos culminantes por los que la humanidad ha pasado. Cuando las semillas llegaron por primera vez a la atmósfera. Cuando nacieron los primeros mutantes en cuerpos de primates. Cuando el hombre descubrió el lenguaje. Cuando el ser humano aprendió a amar. Cuando los hombres construyeron una sociedad y sus normas morales. Cuando el ser humano fabricó su primera religión identificándose con su espiritualidad. Y cuando el ser humano se sintió parte del universo. El número 7 y sus divisiones. Todo el universo, toda la creación puede ser dividida en 7 escalones. Cada hora de su vida puede ser dividida en 7 momentos. Cada parte de su existencia puede ser subdividida en 7, e incluso cada parte de su cuerpo puede fácilmente dividirse también en 7 partes. El 7 es el número mágico en que la creación se multiplicó a sí misma. El 7 no puede ser dividido en partes más pequeñas. El 7 es único en sí mismo y únicamente puede ser visto como 7 veces Dios, o como un ser séptuple, 7 veces 1, o el 7 como un solo ser. El número 7 y sus manifestaciones. 7 son los sentidos del hombre, siendo 5 los conocidos y sumando al cerebro y la intuición. 7 igualmente son las notas que el hombre utiliza para expresarse, las mismas notas musicales con que fueron creados los astros. 7 son los arcanos en los que el hombre crea y se mueve. 7 son los dominios espirituales del Padre Creador. 7 son las huellas que Jesús dejó a sus discípulos para que pudieran seguirlo cuando Él estuviera ausente. Estas huellas fueron los milagros, los 7 milagros más importantes que Jesús mostró a sus discípulos. 7 son los planetas que, astrológicamente, dirigen la evolución del hombre. Y 7, los primeros elementos químicos sobre los cuales fueron construidos todos los demás. Conclusión. Mediten en el 7, observen a una estrella de 7 puntas y descubran la analogía del hombre que se circunscribe dentro de esa estrella. Nuevamente repetiré la recomendación anterior. No analicen de una manera lógica la información.
Traten de utilizar sus mecanismos intuicionales. Esta enseñanza no es para sus mentes, es para su intuición. El lenguaje de los símbolos es para el alma. El hombre y sus símbolos. Hermanos, sean bienvenidos. Desde un punto sin tiempo, en el centro de la galaxia, baja un mensaje sin palabras para cerebros que únicamente intuicionan. El tiempo es una ave ligera que caprichosamente viaja en varias direcciones. La imaginación del hombre es una mariposa que juguetea inconscientemente entre las flores del recuerdo, escogiendo siempre aquellas que por una razón u otra le atraen por sus colores. Las manos del hombre tal vez sean como dos piedras que por su continua fricción van moldeando obras de las que después se arrepienten sus propios autores. Por eso es importante que el ser humano entienda que la vida es un regalo. Es el barro del artista, la cera del escultor, la pluma entre las manos de un escritor. Pero la atención del ser humano, incapaz de posarse en un solo objetivo, divaga en un mundo de fantasías que se disuelven como las nieblas cuando el sol se eleva. El hombre sigue sus pasos, los pasos que otros han andado, olvidando que tiene su propio camino. Escucha las palabras que ya han sido pronunciadas, sin pensar que adentro tiene a alguien que le está hablando. Busca en el mundo externo la realidad de su existencia, siendo que él solo vive internamente. Y un día, desesperado, eleva sus manos al cielo y clama pidiendo ayuda para encontrar la salida de los laberintos en que él mismo se ha encerrado. Pero le pide ayuda a un Dios externo e ignora las voces que provienen de su interno. Abre los ojos al mundo exterior, ignorando las visiones que tiene de su propia realidad interna. Viaja en fantasías ajenas, perdiéndose en metas y objetivos que solo tienen sentido para otros. Y después, cuando la flor de su tiempo empieza a marchitarse, todo lleno de angustia y de nostalgia, se mira al espejo preguntando: ¿qué es lo que he hecho? ¿A dónde se han ido mis años felices? ¿Por qué no puedo prolongar más mi estancia en la tierra? Y nuevamente, la voz que tal vez ahora pueda ser escuchada le pregunta: ¿qué sentido tiene seguir viviendo una vida que no es tuya? Y de esa manera, los seres humanos entran en la antesala de la muerte. Sus crisis de conciencia son el fruto de vidas perdidas en medio de la confusión, de los laberintos que no pudieron descifrar, de la algarabía de la que no pudieron sustraerse, del maya que nunca pudieron disipar. Es el momento en que los símbolos hablen y puedan acallar a esas voces mentales que son como ecos del mundo externo. Esos diálogos que el ser humano formula dentro de su mente, repitiendo una y otra vez las inquietudes que el mundo externo le ocasiona. Y la mente responde con un loto abriéndose en medio del pantano, y el hombre, inconsciente del significado del símbolo, ignora que aún la blancura, la pureza, el orden y la armonía pueden estar presentes en medio de la confusión y de la podredumbre de una sociedad que se debate en sí misma. Y el ser humano vive en sí mismo las angustias de millones de vidas que sufren en las guerras, en el hambre, en la miseria y el dolor. Su mente le envía la imagen de una estrella y nuevamente la inconsciencia le hace ignorar que aún en medio de la más profunda oscuridad hay chispazos de luz que como mensajeros de Dios le están gritando: aquí estoy, no importa que tanto sientas caer, todos son mis reinos y yo estoy en todos lados. Y cuando el ser humano cae enfermo, la vida empieza a perder sentido.
Busca huir de sus problemas y un deseo de trasponer la vida para entrar en el reino de la muerte empieza a crecer en su interior. Y su mente, nuevamente su mente le responde con otro símbolo, una mariposa saliendo del capullo. Y tal vez el hombre entienda que es preciso morir para alcanzar la libertad de la mariposa. Pobre ingenuo, nunca supo que el significado real del símbolo era que cuando el ser humano se encierra en sí mismo, formando un capullo de confusión, de dolores, de angustias, de laberintos formados por él mismo, debe ser capaz de romperlo y salir como sale la mariposa de su propia cárcel. Y entonces podrá saborear las mieles de la libertad y viajará por el universo convertido en mariposa, recogiendo únicamente los néctares que las obras de Dios proporcionan a sus hijos. Mis bendiciones quedan con ustedes, las bendiciones de todos los maestros ascendidos, benditos sean eternamente.